Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. No sé si nos escuchan bien, nos quieren comentar por el chat, cualquier cosa, si alguno tiene algún problema con el audio. Saludarlos en primer lugar, agradecerles a todos los espectadores que se han tomado el tiempo ahora sobre las fiestas, sobre fin de año, de poder participar de un nuevo seminario con nosotros. Somos Jóvenes por el Desarrollo Sustentable de Argentina. Yo soy García Juan Ignacio y me acompañan de la Fundación Agustín Tapia y Facundo Castro. Buenas Muy, tardes, Facundo. muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Juan Ignacio, buenas tardes Agustín, muy buenas tardes Nadab. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas los que están presentes, a los que se tomaron el tiempo de inscribirse y bueno, se toman el tiempo hoy de formar parte del seminario de hoy que va a ser muy bueno. Así que bueno, doy el paso a que se presente mi compañero, Agustín Tapia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Tapia. Agradecerles a todos y a cada uno, y sobre todo a Nadab, que prestó su tiempo, que nos va a enseñar y seguramente vamos a aprender un montón de él. Para ir aclarando algunas cositas antes de empezar, algunas cositas técnicas. Lo primero que nada, estamos ante la modalidad seminario de Zoom. Esto van a encontrar a todos los que están, todos los participantes van a encontrar que no pueden ni activar ni prender la cámara, o sea, ya la tienen por defecto apagada y no la pueden encender. Eso es esta modalidad, así que bueno, después en el caso de que haya alguna pregunta o algo así, después lo tendrían que poner por el chat y nosotros le daríamos el permiso. Todas las preguntas, al finalizar, obviamente, mientras va haciendo su presentación, las podemos escribir por el chat y nosotros las vamos a ir registrando y al final de la presentación vamos a realizarle algunas consultas que ustedes vayan colocando cuando sea oportuno. Y por último, para finalizar, es importante que cada uno de ustedes, al finalizar, vamos a enviar un formulario de Google para que completen lo que es el tema de la asistencia. Eso les va a permitir a todos, a nosotros, saber que estuvieron y obviamente entregarles y emitirles la certificado de asistencia de esta charla. Así que bueno, Juan Ignacio, no sé si querés comentar algo más. Exactamente, como comentaba Agustín, bueno, el tema de las preguntas las pueden ir comentando por el chat en cualquier momento de la charla. Nosotros al final se las vamos a transmitir a Nadab, nuestro disertante del día de hoy, el cual le agradecemos por su tiempo. Y que también, como comentaba Agustín, para la certificación tienen que esperar hasta el final, inscribirse en la asistencia y ahí nosotros durante la semana le vamos a enviar por mail y por WhatsApp el certificado. Bueno, nada, un placer, te voy presentando. El día de hoy nuestro disertante es Nadab Rasman, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, con un magíster en Economía y Desarrollo Industrial con mención en Pymes por la Universidad Nacional de General Sarmiento, y es el actual director nacional de Promoción y Economía Minera del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Bueno, nada, un gusto y la verdad que mil gracias de nuestra parte y en nombre de todos los chicos que forman la fundación por estar presente hoy. No, para nada, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio acá para comentar estas cosas que tenemos para decir sobre la minería. Estupendo, nosotros ya, bueno, ya estamos transmitiéndolo en vivo por Facebook, así que si querés te damos paso para que empieces con tu presentación. Dale, espérame que la compartimos. A ver, a ver. Ahí está. Uy. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, cualquiera de los espectadores que alguno tenga algún problema con el audio o con la imagen, nos los puede comentar por el chat, ahí se ve bien. Bien. Bueno, como bien dice el título de la charla, pretendo hablar un poco acerca de las contribuciones que tiene la industria minera al desarrollo nacional. Nosotros en la Subsecretaría de Desarrollo Minero, donde yo trabajo, los dividimos al menos en unas 6 categorías que están relacionadas por un lado. Por supuesto, bueno, lo primero que uno piensa cuando piensa en minería es en el aporte de divisas y que es un sector exportador neto. Esto significa, digamos, de que exporta muchísimo más de lo que puede llegar a importar. Pero también nosotros queremos resaltar que es un sector que lleva de desarrollo a regiones que se encuentran alejadas de los principales centros urbanos del país, y en muchas ocasiones incluso están alejados de las principales ciudades, de las capitales provinciales.
Así que ese también es una dimensión que siempre nos interesa resaltar, que la minería se encuentra alejada de donde se encuentran las regiones de mayor desarrollo en el país. Y cuando hablamos de desarrollo federal, también tenemos, esto está relacionado sin duda con el aspecto del empleo registrado, ya que el sector cuenta con empleo que está formalmente registrado y incluido, digamos, con los aportes patronales, y paga todas las cargas sociales, pero además es un empleo de alta productividad, con salarios que hoy en día son el sector que mejor paga de la economía argentina en promedio. Eso sin duda que en regiones alejadas, donde muchas otras actividades quizás no llegan porque son regiones inhóspitas, o no son las actividades comerciales típicas de los grandes centros urbanos, esto sin duda es interesante. Y por otro lado, es un sector que también da muchas oportunidades para proveedores, en el sentido de que, bueno, son intensivos en capital, requiere de muchos servicios, reparaciones, actividades de construcción, y donde se instala, bueno, abre las oportunidades no solo para los que se emplean de manera directa, sino también para empresas que se vinculan de manera indirecta con la minería. Y lo interesante en este caso es que el empleo de estos proveedores también tienen características sumamente similares, ya que las mineras operan con certificaciones y con estándares internacionales, y le demandan a las empresas proveedoras, ¿cómo se dice esto? Condiciones similares para las empresas que les proveen, que las que ellos brindan, ¿sí? Y finalmente, también es un tema muy interesante, las oportunidades de innovación y desarrollos tecnológicos que la minería abre para la ciencia y las empresas de base tecnológica en nuestro país, por una serie de características que vamos a ver un poco más adelante, pero no queremos dejar de mencionarlo en este inicio, en el listado de cosas que vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que cambió qué es lo que está cambiando en estos años respecto a tiempos pasados? ¿Por qué nos interesa resaltar las oportunidades de la minería? Y esto es porque las tecnologías que hoy están en el centro de la revolución tecnológica, para disminuir las emisiones de gases de carbono, para el cambio de la matriz energética hacia una matriz energética más limpia, ¿sí? Con mucha menor influencia del petróleo, del gas. Todas esas tecnologías van a ser intensivas en minerales, ¿sí? Entonces, para países como el nuestro, que nosotros tenemos la disponibilidad de estos minerales, es una gran oportunidad para desarrollar plenamente el sector. Cuando hablamos, bueno, de la revolución tecnológica que van a demandar mayores cantidades de minerales, estamos hablando de las energías renovables, ¿sí? Si un megawatt de un parque eólico demanda 1 tonelada de cobre, si 1 megawatt de una central convencional demanda 1 tonelada de cobre, un molino eólico, para generar la misma cantidad de electricidad, demanda entre 3 y 5 veces más. Lo mismo sucede con las celdas fotovoltaicas, que demandan entre 110 y 80 miligramos de plata, ¿sí? Los vehículos eléctricos también van a hacer que la demanda de litio se quintuplique, ¿sí? Y a la vez de que contiene 4 veces más cobre y uniones de plata que los autos convencionales, ¿no? Porque estamos pasando de un motor a combustión a un auto que es completamente eléctrico, ¿sí? Por otro lado, en la infraestructura vamos a tener que reemplazar un montón las estaciones de servicios, van a tener que cambiarse por cargadores eléctricos. Todo eso también va a demandar minerales, y así también como, bueno, por supuesto, las cuestiones de la infraestructura de las grandes ciudades, que no solamente la urbanización demanda una gran cantidad de minerales para los tendidos eléctricos, para la construcción de infraestructura, de las casas,
Pero además también hay una tendencia que es, bueno, hoy en día hasta los lavarropas vienen con chips y distintas plaquetas electrónicas, porque hoy en día todo se interconecta. Todo eso también va a demandar muchos minerales, y por eso es que la minería tiene un gran aporte para hacer al mundo, no solamente a la Argentina, sino porque va a permitir llegar a una sostenibilidad ambiental del mundo, reduciendo las emisiones de carbono y reemplazándolas por una matriz energética mucho más limpia. Bien, ahora sí, vamos al caso argentino. El primer punto que habíamos visto era el potencial de aporte de divisas. A ver, voy a mover esto de acá que me está tapando la lectura. Perdonen. Bueno, no se puede mover mucho. Les decía que estamos hablando del caso argentino y del potencial de divisas en un país como el nuestro, que tenemos problemas de deuda externa y de balances de cuenta corriente durante muchos años deficitario. La minería tiene un gran aporte para hacer en nuestro país. Únicamente si observamos los casos de Perú y Chile, las exportaciones de países con los que compartimos la misma cordillera de los Andes y características geológicas muy parecidas, vemos que Perú exporta 26.000 millones de dólares en minería, es el segundo productor de plata del mundo y el segundo de cobre. Chile es el primer productor de plata a nivel mundial y el cuarto, de cobre a nivel mundial y el cuarto de plata. Y Argentina está exportando 10 veces menos que Perú, que es el de los tres, es el que se encuentra en el medio. Chile exporta directamente 42.000 millones de dólares. Entonces, acá hay un punto interesante que nos habla del potencial relativamente inexplotado de la Argentina en cuanto a producción minera, ¿sí? Y que tiene un aporte más que importante para hacer al país y para resolver un cuello de botella importantísimo como es el tema de las exportaciones. Vamos a ver un poquito, a ver si esto avanza, acá. Vamos a ver un poquito el caso de Perú. Para cambiar un poco, siempre se habla del caso chileno, nosotros vamos a hablar un poco del caso de Perú. En 1992 se sanciona la ley que da nacimiento, digamos, al régimen minero que permitió la expansión de la producción minera en ese país. Y nosotros vemos de que desde 1993 al 2018 logró una tasa anual de crecimiento cerca del 5% promedio, ¿sí? Y los años anteriores venía de un crecimiento mucho más lento en promedio, en torno al 1,6%. La expansión de la minería en ese país estuvo vinculada también, trajo aparejada en un fuerte salto de las inversiones extranjeras directas, ¿sí? Con promedios anuales de 5.000 millones de dólares, y, como habíamos visto, una fuerte expansión de las exportaciones, ¿sí? Que estas exportaciones fueron también las que permitieron aumentar las importaciones del país, ¿sí? Porque uno no puede, no es sostenible en el tiempo un incremento de las importaciones, y acá hay que decir de que muchas industrias, en nuestro caso por lo menos, muchas industrias requieren de insumos importados para producir, y entonces la minería también contribuye generando las divisas que muchos otros sectores necesitan para importar e incrementar su producción y desarrollarse, ¿no? Entonces, en el caso peruano, nosotros podemos ver, y la zona sombreada en gris son las exportaciones mineras, podemos ver cómo contribuyó a la expansión de las importaciones y destapar, digamos, ese cuello de botella que podía tener la economía para importaciones de insumos y bienes de capital. Pero bueno, lo más importante acá es si esto se traduce
en bienestar de la gente, ¿no? No únicamente en los números, y nosotros vemos también de que es coincidente con una reducción sostenida de la pobreza, que pasó de estar en torno al 42%, y en una década se redujo a la mitad, y a un incremento del PIB per cápita, ¿sí? Entonces, no es que la minería sea el único factor que explica, pero sin duda, por los números que vimos, fue una pieza importante del modelo que permitió esta mejora de la calidad de vida en el caso peruano, ¿sí? Bien, ahora volvemos a la Argentina. Nosotros tenemos en Argentina las exportaciones en 2020 estuvieron en torno a los 2.600 millones de dólares. Fue un año bastante particular por la pandemia, con muchos proyectos cerrados. Así que podemos ver, digamos, que está en torno a los 3.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mayor parte es oro, 65%, 23% plata y 5% litio, para los últimos años. Por supuesto, digamos, esto es posible que vaya a cambiar, porque el litio está creciendo muy fuerte, y se están avanzando en proyectos de cobre, que hoy en día no estamos produciendo. Así que no es algo estático, pero esta es una foto, digamos, de por lo menos los últimos 2 años. Ahora bien, si vemos esta misma apertura, la vemos por proyectos, las exportaciones históricas las vemos en una apertura por proyectos, podemos ver de que las exportaciones son una suerte de complementación entre los proyectos de grandes dimensiones, ¿sí? de gran envergadura, como fue el caso de Alumbrera, como es el caso de Veladero o Cerro Vanguardia, con proyectos de menores dimensiones, ¿sí? Pero lo interesante acá es que es esta complementariedad, y que los grandes proyectos, como es el caso de José María, que se va a empezar a construir el año que viene, estos proyectos son los que permiten dar saltos exportadores y permiten incrementar fuertemente el saldo exportable. Y es similar a lo que sucede en Chile, Perú y en otros países mineros del mundo. Bien, esto fue lo que podíamos decir acerca de las exportaciones, un breve repaso. Ahora, otro asunto que me interesaba comentar era, bueno, el aporte federal, ¿no?, de la minería. Nosotros vemos en el mapita los puntos verdes, chiquititos, son donde se ubican hoy en día las ciudades del país. Y Argentina es un país con un problema de desigualdad geográfica. Únicamente cerca de un tercio de la población está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Y ni hablar si contemplamos además la zona centro con las ciudades, el eje que se forma entre Rosario y Córdoba. Y nosotros vemos los triangulitos, redondelitos que ustedes ven en el mapa, son donde están hoy en día los proyectos avanzados de minería. Estos son los proyectos que tienen más posibilidades de concretarse en el mediano plazo, ¿sí? Y los vemos que están todos ubicados por fuera de la concentración de puntitos verdes, que es donde están las principales ciudades del país. Entonces, bueno, ahí vemos que la minería tiene el potencial también de generar polos de desarrollo urbanos alejados de donde está concentrada hoy en día la población, y por lo tanto contribuir a una mayor equidad geográfica, ¿sí? Y esta mayor igualdad geográfica viene acompañado también con mayor igualdad geográfica de las exportaciones. Porque, bueno, como vimos, la minería tiene muchas divisas para aportar a la balanza comercial, y esto se genera en las provincias. Hoy en día las provincias de
de Catamarca, Santa Cruz y Jujuy y San Juan, arriba del 60% de las exportaciones están relacionadas, son exportaciones mineras, ¿sí? Y esto es relevante porque, como dicen diferentes estudios, hace poco sacó uno del Centro de Estudios para la Producción, que dice que las actividades exportadoras tienen salarios que están al menos en un 30% por encima del promedio de otros sectores, de sectores no exportadores en el país, ¿sí? Y esto, bueno, se relaciona con el salario minero, que hoy en día es 3,5 veces más alto que el promedio al salario promedio argentino, ¿sí? Y como vimos, bueno, y lo otro que es también su alto índice de formalidad, ¿sí? Está es uno de los sectores más formales del país, y a ver si pasa, ahí está. Y esto también se traduce en condiciones similares para los proveedores, para los contratistas. Esto es un estudio que nosotros hicimos de la minería en Jujuy, donde cerca de la mitad, o sea, el empleo de contratistas es el doble que el sector minero que se genera de manera directa. La semana pasada justo también el Centro de Estudios sacó un informe sobre esto con números similares, o sea, por cada empleo minero que se genera en el país aproximadamente se genera un empleo adicional más, ¿sí? En actividades relacionadas. No están empleados por las empresas mineras, pero se generan las empresas contratistas, ¿sí? Entonces, si son los empleos de mayor remuneración promedio del país, 3,5 veces más que el promedio de la Argentina, esto alejado de los principales centros urbanos, ubicados en la Patagonia o en el noroeste, o en zonas más hostiles como son la cordillera, esto es más que interesante para llevar un desarrollo más federal, que es algo que en la Argentina tiene muchos problemas en mejorar. Y finalmente, un tema interesante, donde la minería todavía no tiene números muy, muy positivos para mostrar, pero que, como podemos ver al costado a la derecha, en las últimas décadas estuvo mejorando, es el tema en el empleo generado por género, ¿sí? Una apertura por género nos muestra, digamos, de que es todavía desigual, pero las mineras que hace varios años, hace varias décadas, hablar de empleo de mujeres en las mineras era mala palabra, está modificando fuertemente esto, y nosotros esperamos que siga avanzando y apoyar este proceso, y estamos trabajando para eso. Están incorporando muchas más mujeres a un ritmo más alto que el que incorporan de hombres, ¿sí? En la última década, únicamente en minería metalífera, porque en litio hay números un poco mejores incluso, porque es una industria un poco más nueva. En la última década se incorporaron un 13% más de hombres, mientras que las mujeres fueron un 25%, ¿sí? Y si estamos hablando de un sector con las remuneraciones más altas y condiciones de formalidad, esto sin duda tiene también un aporte para hacer a la igualdad de género a nivel de la Argentina. Porque bueno, va a mejorar por cada mujer adicional que se incorpore por sobre la cantidad de hombres que se incorporen, eso va a significar una mayor proporción de mujeres con salarios formales y con remuneraciones más elevadas que el promedio del país, ¿sí? Entonces también tiene un aporte para hacer en materia de igualdad de género, ¿sí? Que es un tema interesante a destacar. Bien, cuando hablamos de desarrollo de proveedores y de oportunidades
desarrollo de ciencia y tecnología, estamos hablando de una serie de procesos que vienen sucediendo en la actividad. Por un lado, desde el comienzo, aproximadamente desde el comienzo del siglo XXI, finales del siglo XX, el sector minero tendió a una rápida descentralización, ¿sí? Si antes todas las actividades, servicios y desarrollo de insumos y reparaciones las realizaba la firma minera que se instalaba en el país, esto cambió fuertemente, ¿sí? Se fue descentralizando y aparecieron firmas especializadas en proveerle los servicios y los insumos necesarios a las mineras, ¿sí? Entonces, esta descentralización, bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en Australia, pero también está en Chile. Bueno, en Australia están los famosos METS, que son las empresas proveedoras, así se las conocen. En la literatura tienen un apartado especial, porque han logrado un importante desarrollo de las empresas proveedoras, no solamente para proveer a las empresas locales, sino para también proveer a las empresas, para proveer a empresas en el exterior. Y esto es sin duda una oportunidad para el país, en la medida que logremos desarrollar la actividad y logremos estabilidad y escala para las empresas proveedoras, para proveer también a empresas en países vecinos, ¿no? Argentina tiene una tradición metalmecánica muy importante, brindando servicios de alto valor agregado, intensivos en tecnología, pero bueno, las empresas siempre necesitan, antes de exportar, necesitan una plataforma y especializarse y hacerse fuertes a nivel local. Entonces, bueno, esto es sin duda es una oportunidad. Otro asunto que cambió en las últimas décadas es bueno, la transformación de los sectores de recursos naturales a recursos, a sectores intensivos en ciencia. En el caso de la minería en particular, al agotarse durante las últimas décadas los yacimientos donde el mineral estaba más fácil de extraer, digamos, uno siempre veía las películas viejas, ¿no? Se veía la veta de oro, ¿no? La veta es una suerte de línea, digamos, donde se ve la veta, el oro se ve a simple vista, entonces uno puede agarra un martillo y empieza a picar ahí donde está el oro y se lleva el oro y se terminó, y eso fue toda la actividad. Hoy en día todas esas minas donde la actividad, donde el metal, el mineral estaba mucho más fácil de extraer, no se agotaron, ¿sí? Entonces, hoy en día uno va a una mina y le muestran un pedazo de tierra y le dicen, de acá se puede extraer oro, se puede extraer cobre, y uno se sorprende porque uno ve un bloque de tierra, ¿no? No se ve a simple vista nada de lo que te dicen que hay en ese pedazo de tierra. Sin embargo, a través de la ciencia, la tecnología y la especialización de los procesos, eso es posible de hacer y es posible de exportar a estándares internacionales. Entonces, ahí hacen falta innovaciones y cada vez van a hacer falta más innovaciones. Hoy en día se habla de extraer minerales incluso del lecho marítimo, para que se den una idea, ¿no? No es algo que va a estar en el inmediato plazo, pero es algo que en algún momento va a suceder también. Y acá otro asunto interesante para los proveedores y las empresas tecnológicas locales tiene que ver con que muchas veces todas estas tecnologías, estos desarrollos de base científica, están muy vinculados con las características particulares de cada territorio. Entonces, estar en las inmediaciones de cada territorio, conocer sus particularidades, conocerlo bien en detalle, sin duda es una ventaja para los proveedores locales frente a proveedores extranjeros, ¿sí? Y esto
sin duda, bueno, se replica también para países cercanos a la región, donde las particularidades también son similares a las que son, por ejemplo, en Norteamérica, en África o en Asia. Bien, perdón, Siempre, bueno, una crítica que siempre se le hace a la actividad es, está la idea de que la minería deja poco valor en el país. Pero nosotros, por ejemplo, podemos ver para 2019, a través de los datos los datos abiertos de Barrick para el caso de Veladero en San Juan, en 2019 el 87% del valor económico se distribuyó al interior del país. De 771 millones de dólares generados ese año. Entonces, bueno, es algo interesante que sin duda es interesante, pero también podemos decir de que hay mucho margen para mejorar y para profundizar todas las acciones tendientes a la apropiación y mejor aprovechamiento de este valor económico. Y cuando decimos que sin duda hay mucho potencial, estamos hablando también de los importantes erogaciones de capital que requieren la construcción de un proyecto minero. Lejos de ser una actividad fácil de desarrollar, únicamente el caso de José María, que es este proyecto de cobre que se va a desarrollar en San Juan, va a demandar de construcción únicamente unos 3.091 millones de dólares que se van a ir en infraestructura en el sitio y también en los alrededores, a través de construcción de carretera de accesos, instalaciones, actividades de carga, y acá sin duda que hay muchas oportunidades para los proveedores locales, ¿sí? No únicamente para el desarrollo de una vez, sino también que esto puede dar un puntapié a muchas actividades y al surgimiento de muchos emprendimientos vinculados. Bueno. Pero no únicamente en la construcción del proyecto, sino que también un proyecto minero, como es el caso de José María, va a dejar, tiene costos operativos, gastos que tiene previsto hacer cada año, ¿sí? En promedio, para el caso de José María, son de 364 millones de dólares al año, que se van en la necesidad de tener electricidad, en vehículos, mantenimiento, transporte, en servicios, para actividades administrativas, para perforación. Entonces, todos estos rubros son los que tienen potencial de desarrollo de proveedores. ¿Sí? Todo esto va a requerir la empresa y va a gastar en promedio 364 millones de dólares cada año, lo cual en un sector donde hoy en día por ahí no hay actividades de este tamaño. Entonces, es necesario mirar e identificar cómo podemos mejorar esta inserción y dónde más podemos aprovechar la presencia de empresas de estas características en nuestro territorio y en territorios que están alejados de los principales centros urbanos. Entonces, en materia de proveedores, el desafío es avanzar hacia productos y servicios de mayor valor agregado a partir del posicionamiento en los primeros eslabones, ¿sí? Siempre se habla de que el valor agregado está en los últimos eslabones, pero como podemos ver, el valor agregado de la construcción de un auto, la construcción de una batería de litio, es solamente una parte del valor agregado que se puede generar. Sin duda es que hay que avanzar hacia ahí, pero no hay que descuidar todo el valor que se genera en las otras etapas. Hoy en día podemos decir incluso que está bastante parejo en términos de distribución este valor agregado. Pero
nada de esto va a ser posible si no logramos una mayor escala de producción. Como vimos, estamos atrasados respecto a otros países mineros de la región, y sin continuidad, ¿sí? Porque pensemos en una empresa que quiere empezar a desarrollar proveedores mineros y únicamente contamos con pocos proyectos y proyectos que no sabemos si van a tener la continuidad necesaria, y no tenemos garantizados un flujo suficiente de proyectos hacia el futuro. Entonces, bueno, yo, proveedor minero, lo pensaría 2 veces antes de meterme en ese rubro. Entonces, es también nuestra responsabilidad brindar certidumbre y continuidad. Bien, vamos un poco a la actualidad minera. Hoy en día tenemos estos proyectos en construcción. Tenemos 8 proyectos de oro y plata en operaciones, 2 de oro aluvional, 4 que son proyectos de plata en funcionamiento, que además de plata producen como productos secundarios oro, plomo y zinc. Uno de estos está en construcción y 30 proyectos avanzados, ¿sí? En litio, nosotros estamos en el denominado Triángulo del Litio, junto con Chile y Bolivia. Tenemos hoy en día 2 operaciones, ambas están en expansión, están duplicando su capacidad. Además está quizás un poco desactualizado porque últimamente hubo muchos anuncios en proyectos de litio, pero 2 proyectos que ya se están construyendo, y al menos 23 proyectos avanzados. Esta es la cartera de proyectos. Podemos decir, en la punta tenemos a los 17 proyectos mineros que están operando, 3 que están en construcción, 12 que están en instancias avanzadas de factibilidad, ¿sí? Eso significa que ya midieron y evaluaron las condiciones de producción y pueden decir de que es factible desarrollar los proyectos, que están a la espera de la largada para empezar a construir y a invertir. 5 proyectos que están en la instancia previa de la factibilidad, o sea, muy cerca de ya tener este informe donde diga si es factible o no. 14 proyectos que están en instancia de evaluación económica preliminar y 30 proyectos en exploración avanzada. Si los repartimos por mineral principal, digamos, vemos que la mayor cantidad está en oro, ¿sí? Con 10 proyectos de oro produciendo, 4 de plata, pero vemos que las bases de la pirámide, la mayor cantidad de proyectos por ejemplo, está en litio, donde la base de la pirámide es más ancha, con 10 proyectos en exploración avanzada y 7 en evaluación económica preliminar, y también son los que tienen la mayor cantidad de proyectos en factibilidad y prefactibilidad. Ahora bien, si los vemos en términos de CAPEX, CAPEX así es como se le llama en la jerga al capital inicial que hace falta desembolsar para poner en marcha todos estos proyectos. Vemos que cobre es el que tiene el mayor potencial, sin duda, porque son 22.000 millones de dólares contra 7.300 del litio. Eso está relacionado con las características de estos proyectos, que si bien son menos, son de muchas mayores dimensiones por la riqueza, digamos, y la magnitud de los proyectos que hay en cartera. 4 de los 10 proyectos de cobre tienen una alta posibilidad de ponerse en marcha antes de 2035. Es más, yo diría que incluso antes del 2030 o 2028. Ya tenemos uno y tenemos otros más en cartera. Tenemos en materia de litio, tenemos otros 9 que podrían ponerse en funcionamiento en el corto plazo. Oro, los proyectos de oro son los que tienen mayor cantidad que están operando hoy en día. Sin embargo, otros 3 proyectos solamente 3 proyectos podrían sumarse en el mediano plazo.
y en materia de plata son 4, y 3 proyectos podrían estar entrando en funcionamiento en la próxima década. Entonces, bueno, también vemos acá de que va a haber probablemente un cambio de la fisonomía si el sector logra desarrollarse plenamente. Va a haber probablemente un cambio de fisonomía donde el oro pierda un poco de participación, el oro de la plata, en detrimento del cobre y el oro. Bien, vamos a ver algunas estimaciones para lo que son estimaciones de precios. El cobre y el oro esperan que se mantenerse en niveles elevados. Con la pandemia todos los precios de los commodities subieron mucho, producto de la situación de incertidumbre, y para el oro y la plata también funcionan como activo de refugio, ¿no? para, por ejemplo, respecto al dólar. Entonces, bueno, esto generó que aumente mucho el nivel de precios. Para el caso de la plata va a ser un poco, se va a moderar este nivel de precios. Para el caso del oro se va a mantener bastante en el mismo nivel. Y en el caso del cobre, si bien va a descender del pico, va a ir subiendo, se va a mantener en niveles muy elevados. Esto sin duda, bueno, es una oportunidad. En términos de exportaciones y el potencial, incluyendo, digamos, la cartera de proyectos, los proyectos que se podrían estar realizando, concretando en el corto plazo, esto significa que hacia 2030, 2035, vamos a poder triplicar el mejor año de exportaciones mineras con 19 de los proyectos más avanzados. En 2020 las inversiones totales fueron de 1.166 millones, de los cuales la mitad fue para construcción, un tercio fue para sostenimiento y un 17% fue para exploración. Y bueno, un poco para finalizar, podemos ver la posición en la que se encuentra en materia de exploración la Argentina. Hoy en día integramos el top 10, ¿sí? Pero bueno, todavía estamos lejos de los principales centros de exploración de minería en el mundo, lo cual nos da la pauta de que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, y para seguir mejorando y descubriendo, digamos, el potencial minero en el país. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nadab. La verdad que ha sido una presentación más que interesante. Esperamos que a todos les haya sido también de su interés. Muchos comentarios, muchas preguntas. Ahora, bueno, es también la oportunidad de todos los espectadores. Si quieren ir haciendo las consultas por el chat, nosotros se las vamos a ir comentando a nuestro disertante del día de hoy. ¿Querés que comencemos, Nadab, con la tanda de preguntas? Dale, vamos. Acá, por ejemplo, bueno, la primera pregunta te la vamos pasando, nosotros las tenemos acomodadas en orden cronológico. Marcela Báez consultó si hay algún estudio de valor agregado generado puntualmente por cada uno de los proyectos mineros. A ver, déme un segundito. Sí, yo tengo, gracias. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Te repito la pregunta? Sí, dale, por favor. Marcela Báez. Valor agregado, ¿no? Valor agregado generado por los proyectos mineros, como individualizado, por así decirlo. Sí, creo bueno, sí, podemos ver, digamos, lo mostramos ahí en la filmina de Veladero, digamos, por supuesto, esto cambia de proyecto a proyecto, cambia de momento a momento donde uno observa, digamos, el proyecto. No es lo mismo los primeros años que se desarrolla el proyecto, después de los primeros años después de la construcción, donde, bueno, como vimos el caso de José María, hay que invertir 3.000 millones de dólares, entonces, por lo general, en los primeros años de que se pone en marcha la operación, la empresa busca rápidamente repagar los créditos que tiene que pedir, que necesita para construir el proyecto. Entonces,
es diferente en los primeros años que en los últimos, pero en el caso de Veladero, nosotros vemos que, bueno, en 2019 se generaron 770 millones de dólares más o menos, y arriba del 80% es valor agregado que quedó en el país, que queda en el país en materia de pago de salarios, compras nacionales, pago de impuestos, ¿sí? El pago de impuestos es un punto importante. Se pagan no solamente regalías, sino que pagan impuestos a las ganancias, pagan, en algunos casos pagan impuesto al valor agregado, impuesto al cheque. Entonces, depende del momento, la respuesta sería, depende del momento del proyecto y también del proyecto en particular, porque hay proyectos que les va mejor que a otros, pero podemos decir, digamos, de que está en torno arriba del 70%. Eso es lo que se habla en la literatura, la literatura del sector. Totalmente. Bueno, la verdad que muy, muy interesante. Para comentarles, bueno, acá hay mucha gente que nos consulta por la grabación. Esta charla va a quedar subida en vivo a Facebook y además la estamos grabando y la vamos a mandar durante la semana, tanto por WhatsApp como por email, así de la misma forma que les llegó el enlace, les va a llegar el enlace con la grabación. Vamos a continuar con la tanda de preguntas. Alejandro, bueno, comenta que algo que hemos visto todos hoy, en esta última semana, pregunta, ¿por qué es tan combatida la industria minera en Argentina? Algo un poco más genérico, pero bueno, interesante. Es una buena pregunta, la verdad es una buena pregunta. Yo creo, bueno, en parte yo creo, esto ya es más a título personal, por supuesto, porque, bueno, por qué es tan combatida, yo no les puedo dar una respuesta objetiva, sino más bien mi opinión. Yo creo que la minería tiene una muy mala imagen de siglos pasados, ¿no? Uno cuando se imagina a alguien que no conoce la realidad del sector, piensa en minería y piensa en Potosí, piensa en trabajo infantil, ¿no? No sé, piensa en situaciones realmente infrahumanas, gente metida debajo de la tierra, trabajando con poco oxígeno, bueno, una imagen muy fea, ¿no? Que realmente no es la realidad del sector. La realidad del sector hoy en día es que es un sector con estándares internacionales, que se cuida muchísimo de no brindar una imagen parecida a esto, y que demanda a su vez los más altos niveles de requerimientos para sus proveedores, demanda formalidad. Así que yo creo que está relacionado, digamos, con una imagen pasada que ya no es tal. Como decía un amigo mío, en el pasado el médico en un parto estaba fumando, y hoy en día no se fuma más, tampoco se fuma más en los aviones. Entonces, bueno, hay realidades que se transformaron, ¿sí? Y hay también que poder estar abierto a ver qué fue lo que cambió en el último tiempo, no quedarse con imágenes pasadas, ¿sí? Lo cual no quita, digamos, de que no haya un trabajo, de que la actividad sea perfectible, ¿no? Digamos, yo creo que hay que trabajar fuertemente en mostrar esta realidad y en mejorar la transparencia y mejorar la comunicación. Pero bueno, digamos, yo creo que son las dos cosas, hay que seguir trabajando en mejorar y seguir trabajando también en mostrar que no es como se piensa. Totalmente, nada. Bueno, otra consulta, Esteban Leonel Medina consulta, en Argentina, ¿se podría llegar a explotar minerales a nivel más competitivo en el mercado internacional? Algo similar a las operaciones, por ejemplo, en Australia o en Alaska. Mira, la verdad no tengo en mente, digamos, si la competitividad es mucho mayor allá. No tengo presente que haya una disparidad de competitividades en realidad. La minería, en los lugares donde se desarrolla en niveles competitivos similares.
Mismo los estándares que se utilizan a nivel local son los mismos que se utilizan en Australia o en Canadá. La creencia de que la actividad, al ser un sector tan internacionalizado, donde el producto final es el mismo en cualquier, es un commodity, es el mismo en cualquier lugar del mundo donde uno lo compre, eso demanda, digamos, los mismos procesos, la misma competitividad para llegar a los mercados internacionales. Así que yo creería que no hay una diferencia competitiva, ni tampoco, y bueno, tampoco también está probado de que no hay diferencias de normativas y de regulaciones respecto a otros lugares. Totalmente. Acá también Marcela pregunta, ¿qué productos terminados se exportan? Algo que no solo sea materia prima, refiriéndose a si hay algunos, digamos, productos que se manufacturan acá en el país, ¿no? Bueno, por supuesto, digamos, además de la minería metalífera y el litio, hay toda otra minería, que es la minería de rocas y minerales industriales, ¿no? Digamos, estamos hablando de minería para la construcción, para la producción de ladrillos, acero para la construcción, marmolería, un montón de productos, digamos, que obviamente se producen acá y se consumen internamente. Ahora, respecto a la minería metalífera, es un tema complicado. Por ejemplo, vamos al caso del cobre. Para empezar, nosotros hoy en día no producimos cobre, así que no podríamos pensar en refinarlo. Pero lo cierto es que hoy en día la refinación de cobre se ubica en los lugares donde está cercanos a su utilización, ¿no? Esto es China, básicamente. China hoy en día es el principal productor de cobre refinado. Y China no es el principal productor de cobre de mina, ¿sí? Es Chile. Y Chile nomás refina una pequeña parte de lo que produce. Lo cual está relacionado no por falta de voluntad, sino por la dinámica de las industrias. La competitividad industrial y de la producción global muestra de que lo más competitivo es que esta actividad esté cercana a los polos productivos de electrónicos y de productos terminados, ¿sí? Entonces, este es un problema, lo cual no quita de que no se puedan hacer cosas ahí, que no se pueda avanzar en la refinación, en tanto lleguemos a una escala considerable, una continuidad. Hoy en día, ¿qué sentido? No tiene hoy en día, al día de hoy, no tiene sentido poner una refinadora de plata, por ejemplo, si no logramos una escala, si somos el 10º productor de plata a nivel mundial, ¿sí? Porque estamos hablando de proyectos industriales que demanda escala, ¿sí? Entonces, hay que pensarlo al revés. Si nosotros queremos avanzar en la cadena de valor, tenemos que pensar primero en lograr escala y continuidad en los proyectos mineros, para así poder avanzar en etapas posteriores, pero también hay que mencionar de que el mayor valor agregado no se logra únicamente avanzando en la escala, avanzando en la cadena, sino que la producción minera en sí misma es de altísimo valor agregado. Pensemos de justamente esto, estamos transformando un pedazo de tierra en minerales exportables a las bolsas globales del mundo, ¿sí? Eso también es un proceso de transformación, y es un proceso de transformación más que interesante también, y no hay que menospreciarlo. Totalmente. Acá otra consulta también interesante, consulta René Javier Salazar, dice, con todo esto de la electromovilidad, ¿se puede decir que la minería reemplazará en su totalidad a la explotación de hidrocarburos? No sé si en la totalidad, pero
que sin duda se va a convertir... Bueno, es que en realidad, conceptualmente podríamos decir que no la reemplazaría, porque el litio serviría, digamos, para almacenar la energía que se genere de otras fuentes, ¿sí? El litio por sí mismo no genera energía, ¿sí? Pero es un complemento, un excelente complemento para, por ejemplo, almacenar energía eólica o almacenar energía solar, ¿sí? Entonces, si bien no es estrictamente correcta la afirmación, sí hay una suerte de complementariedad con este reemplazo, ¿sí? Porque las baterías de litio permiten almacenar y dar disponibilidad cuando se hace de noche. Cuando se hace de noche no tenés energía solar, pero si lo almacenás en una batería de litio, y esto es algo nuevo que ofrece el litio con estos desarrollos tecnológicos, sí podés disponer de esa electricidad cuando no hay sol o cuando no sopla el viento. Perfecto. Acá Luis González también consulta. ¿Lo que se paga de valor agregado es de boca mina o con producto final? Ya que se habla de regalías y todo lo demás. Una pregunta, estimo, más técnica en cuanto al valor del impuesto. Sí, no la entendí. A ver, No sé si está Luis. Tengo Ah, una filmina sobre esto, a ver, que me guardé por si las dudas. Yo creo que se refiere a esto. La minería paga impuestos en diferentes instancias. Las regalías se pagan, a ver si muevo esto de acá. Las regalías están en el ingreso bruto, ¿sí? Están en la segunda etapa del proceso productivo, ¿sí? Primero está la exportación y después ahí se cobran los derechos de exportación y las retenciones, y las regalías se encuentran en otra instancia, pero las regalías son un porcentaje chiquito, son el 3% de lo que se extrae de boca mina, ¿sí? Además están las cargas patronales, están los aportes de los empleados, el impuesto a las ganancias está después de todo esto, digamos, cuando ya están los resultados netos. También participan muchas veces como en Santa Cruz con Fomicruz, o IPEM en San Juan, están las empresas provinciales que también participan, y después finalmente también se paga bienes personales a través de la remisión de utilidades a los accionistas, ¿sí? Entonces, las regalías sí se pagan valor boca mina, pero no hay que olvidarse de que hay muchísimos otros impuestos y las regalías son una partecita nomás. perfecto, nada. Acá una consulta también interesante. Ismael Brack dice: quisiera consultar, ¿cuáles serían las estrategias a implementar para que no suceda en el resto del país lo que está pasando actualmente en la provincia de Chubut? Las estrategias a implementar... Es una pregunta difícil. Para empezar, digamos, en el caso de Chubut, la verdad que yo me sorprendí el nivel de confusión que hay respecto al proyecto que se presentó y que se rechazaba, ¿no? Digamos, desde la problemática del agua, digamos, de que la minería les iba a consumir todo el agua que tenía la provincia, cuando el proyecto de Navidad, en particular, discutiendo ese proyecto en particular, no consume agua de ninguno de los ríos de Chubut, sino de una cuenca cerrada, digamos, es una suerte de depósito de agua, un balde, si se quiere, en la mitad de la montaña, lleno de agua, y reutiliza el agua. De hecho, en San Juan, que es una provincia minera, menos del 1% es el consumo del agua de la provincia, de la minería, 1%. Arriba del 90% es la agricultura. Entonces, bueno, por un lado, digamos, hay que trabajar en esa confusión, me parece, trabajar sobre los discursos que no tienen que ver con la realidad, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, es conversar y concientizar acerca de las posibilidades que ofrece la minería. También muchas veces, como decíamos antes, se piensa en una imagen errada
lo que es la minería en función de lo que fue en otro siglo. Y se piensa que es una actividad que no deja nada al país, y que no hay ninguna oportunidad, y que para peor va a dejar sin agua a la población. Y bueno, sobre eso hay que trabajar y explicar y lograr hacer entender a la gente de que esto no es así. Lo cual no quita, como dije antes, de que no haya trabajo para perfeccionar y para seguir mejorando los desarrollos de proveedores, las innovaciones que se puedan hacer, la transparencia del sector. Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay que trabajar en explicar todas estas ideas cerradas que hay sobre el sector. Perdón, ahí está. Antes de continuar, queríamos decirle a todos los que están participando y preguntando que el enlace de asistencia ya está en ambos chats, en el chat del Zoom y en el chat de Facebook. Es importante que lo completen para después tener una asistencia de todos los participantes. Acá también otra consulta así un poco más técnica en cuanto a lo impositivo. Magdalena dice, buenas tardes. ¿En qué parte del proyecto, estimo, bueno, que se refiere a la etapa, se pagan los impuestos a las ganancias y los impuestos directos indirectos? No sé qué se referirá con eso último. Bueno, durante la construcción se paga IVA. También se paga ingresos. IVA es un impuesto nacional y de ingresos brutos es un impuesto provincial. También se pagan tasas municipales durante la construcción. Y también, bueno, impuesto al sello, que también es otro impuesto provincial. Así, eso es durante la construcción. Después, impuesto a las ganancias, bueno, se paga, digamos, cuando la empresa tiene ganancias, los años que a la empresa le va bien, paga arriba el 30% de impuesto a las ganancias a las sociedades, y 7% sobre el giro de utilidades, digamos, a los accionistas. Así que, bueno, eso es durante la operación, ¿no? Digamos, cuando la empresa produce y puede tener ganancias. Perfecto. Acá Ángel Vera también consulta, dice, ¿conoce perspectivas de creación de plantas de refinación de litio y construcción de baterías en Argentina para mejorar el valor agregado de la extracción de este producto? Perspectivas de valor agregado del litio. Claro. Bueno, sí, un caso interesante. Bueno, para empezar, digamos, todo el litio que se exporta de Argentina se exporta refinado. Se forma porque el litio, al ser un mineral tan reactivo, no puede exportarse, no se puede transportar en formato puro, ¿sí? Porque es muy difícil de tenerlo en la mano, ¿no? De guardarlo en una bolsa. Entonces siempre se exporta en forma de un procesado, digamos, que es en forma de carbonato de litio. Un caso interesante es la semana pasada, o esta semana, ya no me acuerdo, por ejemplo, POSCO, la empresa surcoreana, anunció que va también a construir una planta de hidróxido de litio, que es una forma de refinado que hasta ahora nosotros no teníamos, no producíamos acá. Otras posibilidades de valor agregado para el futuro, digamos, son también partes de baterías, ¿sí? Hoy en día el componente de mayor valor agregado es el cátodo de la batería, ¿no? Una batería tiene dos polos, el cátodo y el ánodo. El cátodo es el que tiene el mayor contenido de litio, y es el de mayor valor agregado. Y Argentina ahí, digamos, tiene un desafío que es especializarse en la producción de un tipo de batería. Yo personalmente, a título personal, creo que el mayor potencial para la Argentina está en la producción de cátodos de las denominadas baterías LFP, que son las que utilizan hierro y fosfato. Otro tipo de baterías que utilizan, por ejemplo, cobalto,
que es otro mineral muy escaso y también fundamental y transversal, digamos, para algunos tipos de baterías. Nosotros tenemos problemas de, bueno, que no disponemos del cobalto, pero sí disponemos de hierro y fosfato para producir este tipo de baterías, que va a ser un componente, va a ser una porción importante del mercado de baterías para la producción de colectivos y transportes pesados, ¿sí? Porque tienen una generación eléctrica más intensa, aunque de menor duración. Yo creo que Argentina va a tener una posibilidad ahí, pero para esto Argentina, lo mismo que hablábamos antes de la refinación se hace principalmente cerca de los polos donde se utiliza, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos desarrollar baterías de litio, tenemos que avanzar primero en la electrificación de nuestro parque automotor, ¿sí? Y ahí nosotros estamos empezando con la electrificación, y tenemos que desarrollar y tener una producción de autos eléctricos mucho mayor a la que tenemos hoy en día, que hoy se hace a nivel artesanal casi. Y tenemos que avanzar en eso para poder pensar en producir partes de baterías. Perfecto. Acá otra pregunta de Juan Marcelo Paz, en este caso una pregunta más puntual. Dice, ha mencionado un proyecto de oro, cobre y plata en construcción. ¿Puede decir cuál es? José María. José María, perfecto. Ahí José María, José María, sí, es oro, plata y cobre, ¿no? Ahora me entró la duda. Sí, Sí, oro, plata y cobre. Bueno, José María es uno, digamos, no sé a cuál se refiere, la verdad. Pero bueno, No, ese sí, es uno de preguntaba los más importantes. por el nombre, creo, nada más. Dice, acá un muchacho dice, Juan Cumbe, dice, saludos, muy interesante el trabajo expuesto, yo soy de Ecuador. ¿Me podrían informar cómo está el ambiente de la pequeña minería en su país? Porque aquí aún nos falta el cambio del uso del mercurio en algunas extracciones de oro a pequeña escala. ¿Cómo fue lo de Mercurio? No escuché. Claro, él comenta la situación actual de Ecuador y pregunta cómo está el ambiente de la pequeña minería en nuestro país. Que le comentemos un poco al respecto. ¿Cuál es la pequeña minería, supongo? No sé si... Sí, yo a ver si interpreto bien la pregunta. Ese es un caso interesante de contaminación. La minería mal, ¿sí? En Argentina, por suerte, no tenemos, para lo que es metalífero, no tenemos de ese problema. No es un problema relevante. Que utilizan mercurio para la producción, en vez de utilizar métodos científicos, digamos, y con tecnología de avanzada, utilizan métodos artesanales donde separan componentes a través del mercurio y ahí se genera mucha contaminación. Por suerte acá en Argentina eso no es un problema. Y después, respecto a la minería de menores escalas, nuestro país está relacionado con la minería industrial y de aplicación. Desarrollos importantes. ¿Nada? ¿Te escucho? Se está ¿Hola, hola? recortando un poco. No sé si capaz querés cortar la presentación. No sé si la audiencia nos está escuchando bien. Perfecto. Si nos quieren comentar por el chat. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí te escuchamos bien. No sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, les comentaba que si interprete bien la pregunta, yo entiendo a que se refería a un problema que por suerte en Argentina no es relevante realmente, que es la minería informal, digamos, la minería metalífera informal y a pequeña escala, que se utiliza métodos artesanales en vez de productivos con tecnologías de avanzada y alta productividad. Cuando no es de avanzada y con alta productividad, donde hay minería metalífera informal, utilizan el mercurio
para hacer, y eso sí es un problema porque genera mucha contaminación, porque el mercurio, bueno, mal utilizado, se vierte en los ríos. Por suerte en Argentina eso no sucede y no se utiliza, no es un problema relevante. Perfecto. Ahora bien, la minería de menor escala en Argentina está muy desarrollada en Buenos Aires y Córdoba, digamos, donde es para rocas de aplicación y desarrollos industriales. Es un sector muy importante y muy relevante en la cadena de valor, digamos, de la construcción y la infraestructura. Si querés prender la cámara, nada, que ahí se te escucha bien. Sí. Perfecto. Ahí otra pregunta, dice Paula, buenas tardes, acá en Catamarca hay en algunos sectores un rechazo a la minería. ¿Quién sería el encargado en este caso de concientizar a la población para lograr una licencia social? ¿Las mineras o el gobierno de la nación o la provincia? Bueno, yo creo que es un trabajo conjunto de todos. Esta charla sin duda espero que contribuya y lo hacemos desde la Esfera de Nación, pero bueno, también hay un trabajo que tienen que hacer las provincias y los municipios para el diálogo. Yo estoy en Buenos Aires, pero, así que sin duda digamos que hay un trabajo importante que tienen que hacer la empresa también, porque tiene que explicar digamos, qué es lo que va a hacer cuando desarrolle la actividad. Y las provincias y los municipios desde el contacto directo con los ciudadanos que tengan dudas. Perfecto, vamos a 2, 3 consultitas más si querés y vamos cerrando. Dale. La verdad que hay un montón de consultas acá. Bueno, una acotación a lo que comentabas antes del litio. Acá un muchacho Antonio comenta en Jujuy hay un instituto del litio que está trabajando en la fabricación de baterías y tiene un proyecto de construcción de ómnibus con baterías de litio. Está interesante. Muy bueno. Melina consulta, hola, en cuanto a la biominería, ¿hay algún proyecto en Argentina o es una rama que aún no ha llegado acá al país? No hay proyectos avanzados con biominería. Yo no conozco, digamos, si hay proyectos de menor escala, pero sin duda, digamos, que proyectos avanzados no hay. Bien, perfecto. Después, a ver, acá Luis consulta si sabe cuáles son las empresas que hacen minería a menor escala y si puede mencionar algunas, en este caso de la provincia de Córdoba. Estimo que será ahí capaz de Córdoba. De Córdoba. En Córdoba hay empresas de cales, de producción calera. Creo que está Minerar también, ¿no? Ahí. Sí. Sinceramente no conozco las empresas específicamente con los nombres. No conozco gran detalle de los nombres de las empresas, pero bueno, como decía antes, Córdoba es muy conocida por su producción de minerales y rocas de aplicación. Perfecto. Y vamos, bueno, con la última pregunta, como para englobar un poco todo y dar el cierre a la charla de hoy. Chocobar Rafael consulta si puede la minería, bueno, a gran escala ser sustentable y positiva tanto para las provincias como para el desarrollo del país, que fue un poco el tema de la charla. Sí, sin duda que sí. Sin duda, digamos, la minería ya es sustentable y contribuye al desarrollo del país. Como decía antes, las mineras reutilizan el agua, tienen estándares sumamente rigurosos para cuidarse de accidentes, dan empleo formal, de alta remuneración, con alta productividad, dejan una importante cantidad de divisas que a Argentina y a cualquier país le hace falta, le viene bien, digamos, para importar otras cosas en caso de que necesite. ¿Qué más? Tiene oportunidades para desarrollo de proveedores, oportunidades para innovar, que es donde hay ventajas para los que viven cerca del territorio y conocen la geología local.
Así que, bueno, como bien vos decís, la pregunta engloba un poco todo. Sin duda vemos que la minería tiene mucho para aportar, lo cual no quita de que no haya cosas perfectibles para hacer, pero yo creo que hay muchas oportunidades muchísimas más oportunidades que amenazas, sin duda, y hay que concientizar sobre esto. Estupendo, nada. Bueno, mil gracias nuevamente en nombre nuestro y de toda la Fundación por haber prestado todo este tiempo y haber armado la presentación para este seminario. Esperamos que a todos les haya gustado. No sé si vos querés decir unas últimas palabras. No, nada, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, la verdad que estuvo divertido, espero que haya sido llevadero para ustedes también. Sí, totalmente. La verdad que más que interesante. Y bueno, a toda la audiencia, ya tienen ahí el enlace que lo hemos puesto, ahora lo vamos a poner de nuevo para el certificado de asistencia. Durante esta semana les va a llegar el correo con la grabación y luego ya con los certificados. No, para agregar, bueno, felices fiestas, feliz Navidad a todos, bueno, feliz Año Nuevo. Esperemos que lo que venga sea mucho mejor para todos. Así que bueno, gracias, Nadab, por tu tiempo. Ha sido un gusto, la verdad. Yo para acotar No, por algo, favor, el muchas gusto fue gracias mío. a todos los que formaron parte de esto. La verdad, venimos haciendo los seminarios hace un tiempo. Bueno, este tocó el último seminario de este año, así que bueno, esperamos que el año que viene nos acompañen por muchos seminarios más. Así que bueno, muchas gracias Juan Ignacio, muchas gracias Agustín. Nada, muchísimas gracias la verdad por tomarte el tiempo. Así que bueno, nada, esperamos que sigan ahí prendido y que pasen muy felices fiestas a todos. Así que bueno, nada más. Hasta luego. Será hasta el próximo año. Cuídense a todos. Bueno, chao, chao. Chau, chau, gracias. Chao.